Ahora veremos la última parte de la unidad número 2. Ya vimos la parte económica y algo de la parte social. Ahora vamos a ver la cuestión política, los militares en el poder. Vamos a volver a una etapa de fraude y de corrupción. Recuerden, volvamos a Hipólito Yrigoyen. El 6 de septiembre de 1930, el general retirado Uriburu realiza un golpe de Estado que derroca al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. Se establece un gobierno de facto quiere decir de hecho, sin respetar los procedimientos de acceso al poder y prácticas del mismo, así como los derechos y las garantías establecidos en la Constitución y en las leyes. Con este golpe de Estado comienza una extensa etapa de la historia argentina caracterizada por la presencia de los militares en el gobierno. O sea, los golpes de Estado generan gobiernos que restringen de forma violenta la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en el poder. Y esto se va a repetir desde 1930 a 1983. Es una etapa de la República Argentina muy amplia, por desgracia, en donde no se respeta la democracia. La llamada década infame. Bueno, el primer golpe de Estado de la Argentina, como ya les dije recién, fue hacia el gobierno de Hipólito Yrigoyen para la excusa que pusieron era que iban a sortear los problemas económicos que había traído la crisis de 1929. Este golpe de Estado lo va a realizar José Félix Uriburu, pero obviamente el caos económico era tal que tuvo que renunciar. Recién en 1933, durante la presidencia de Justo, se comenzaron a organizar las medidas necesarias para paliar la situación económica. El fraude electoral va a dominar el escenario electoral. Casi todos los comicios sufrieron irregularidades y episodios de violencia. Así, la concordancia, alianza entre conservadores y algunas corrientes del radicalismo, controló la década y en 2 ocasiones logró acceder a la presidencia. En un primer momento con Justo y más tarde con el ex radical Roberto Ortiz. Ya vimos parte de la presidencia de Agustín P. Justo, su vicepresidente es Julio Argentino Roca, recuerden el pacto Roca-Runciman. Esta presidencia va a tomar medidas destinadas a enfrentar la crisis económica y a calmar los ánimos en el escenario político. Obviamente va a pasar todo lo contrario con el pacto Roca-Runciman. Nuestro país va a tener una profunda crisis económica de la cual va a ser muy difícil salir. Luego vamos a tener las presidencias de Roberto Ortiz y de Ramón Castillo. Ortiz asume la presidencia en 1938 junto a Ramón Castillo como vicepresidente. Era un hombre políticamente débil. A través de él, Juan B. Justo pretende ejercer el poder en el gobierno desde el ejército, pero Ortiz deseaba terminar con las prácticas fraudulentas, aunque no tuvo mayores éxitos. En 1940 la salud del presidente empeoró y lo obliga a renunciar a su puesto. Allí asume Ramón Castillo su vicepresidente. Una vez que Castillo está en el poder, vuelve a las políticas fraudulentas. Castillo no duda en nombrar a un sucesor para él, que va a ser Patrón Costas. Esta situación no agrada a los sectores civiles ni militares y en 1943 se realiza un nuevo llamado a elecciones para elegir un nuevo presidente mediante el conocido método de fraude patriótico. Y ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial y Argentina va a ser neutral en este periodo. Es muy importante que entendamos el contexto internacional, porque va a repercutir directamente en la República Argentina. Europa había atravesado la Guerra Civil Española de 1936 a 1940 y ahora estaban atravesando la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945. Esto va a tener gran repercusión política en la República Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a tener una política exterior de neutralidad. La política de los Estados Unidos, a partir de su ingreso a la Segunda Guerra Mundial en 1941, fue de hostigamiento hacia la República Argentina porque pretendía que la Argentina obviamente estuviera del lado de los aliados. Y veía la neutralidad como signo de simpatía hacia el eje. Y acá quiero contarles algo bastante interesante.
La República Argentina durante la Segunda Guerra Mundial es neutral, pero recuerden que gobernaban los militares en la Argentina. Y estos militares tenían cierta simpatía por los italianos, por la escuela italiana de militares. Ahí iba a estar Benito Mussolini de parte del Eje. Les digo, y es muy importante porque también se ha descubierto en los últimos años, en realidad es una investigación que viene desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, la entrada de nazis al país. Y esa entrada no es azarosa, no es que vinieron a la República Argentina porque les pintó venir a la República Argentina, sino que vinieron hasta acá por una cuestión de que alguien los ha dejado entrar. Obviamente todo esto no está documentado, pero las nuevas investigaciones, en las nuevas investigaciones algún tipo de vinculación con estos gobiernos hay. Gestación del Grupo de Oficiales Unidos y el golpe de 1943. Finalmente, en 1943, un golpe encabezado por Pedro Pablo Ramírez, ministro de Guerra, y otros altos funcionarios de un grupo del ejército que se llamaba GOU, Grupo de Oficiales Unidos, puso fin al gobierno de Castillo y a la llamada década infame. Recuerden, esta década infame era básicamente fraudulenta. Los miembros del GOU consideraban esencial la existencia de un Estado fuerte que condujera la economía y resolviera los problemas sociales, manteniendo el orden y la paz social. Entre los miembros más destacados del GOU va a haber un militar que se va a llamar Juan Domingo Perón. Eso es lo que vamos a ver la unidad siguiente. Y ahora vamos a ver de dónde surge Perón. Perón está dentro de la Subsecretaría de Trabajo y va a ser un gran líder popular. En junio de 1943, Perón participa del golpe de Estado que termina con esta década infame. Pertenecía al grupo de oficiales unidos que sostenía un pensamiento nacionalista y de repercusión ética. Lo gracioso es que hicieron un golpe de Estado. En el gobierno militar, Perón comienza ocupando cargos menores. En octubre de 1943 solicita desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo y este coronel inicia desde este lugar su contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose en sus problemas y en sus necesidades. Desde esta subsecretaría de Trabajo va a organizar a los trabajadores en sindicatos, permitiendo la organización del movimiento obrero, y promovió una legislación protectora inspirada en los principios de justicia social. Ya existían la clase obrera y ya estaba organizada la clase obrera, pero era muy débil en la República Argentina. Lo que va a hacer Perón es organizar esa clase obrera. Y por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión comienza a crecer la popularidad de Perón entre la clase trabajadora. Esto va a traer gran desconfianza en los altos mandos del ejército, que tenían una posición conservadora y elitista en relación a la sociedad argentina. Bueno, con esto terminamos la unidad número 2. Ya vamos a ver toda esta última parte de nuevo en la unidad número 3, cómo surge Perón en el poder. Pero básicamente, bueno, con esto terminaríamos esta unidad.